Esto está en grabación. Ya, está en grabación. A ver, estoy compartiendo pantalla, chicos. Alguien que me confirme, por favor. Sí, profesor, está que comparte pantalla. Ya ustedes son segundos. Hay un pequeño error, chicos. Aquí dice tema uno, es tema 2. Listo, eso lo corrigen ustedes. ¿Ya? Antemano ya saben qué es el tema 2. Entonces, hablamos de estática, parte 2. La estática, como dice su nombre, es el estudio netamente del equilibrio de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Tengamos un cuerpo, no nos importa de qué material, la composición, nada, solo es un cuerpo, ¿ya? Que lógicamente va a interactuar con diferentes fuerzas para mantener ese cuerpo en un estado de equilibrio, se llama, ¿ya? Todo cuerpo tiene el equilibrio. ¿Por qué? Porque ante una perturbación, y eso lo he estudiado con ustedes anteriormente, por ejemplo, una perturbación o una interacción también. Una perturbación es algo que molesta. Tengo el cuerpo en un estado donde no va a cambiar con el tiempo, simplemente se queda ahí. Viene la perturbación y ¡pum! Empieza el movimiento. Dicho movimiento, eh, por diversas maneras, por diferentes factores, puede generar o no trabajo. También necesitamos entender de que la estática como tal nos estudia solamente eso, el cuerpo en equilibrio. ¿Ok? Cuando el cuerpo está en equilibrio, significa que hay bastantes fuerzas, distintas fuerzas que van a interactuar. Obviamente las más conocidas es el peso, pues, ¿no? La fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza normal, y si estuviera en una cuerda, la tensión, ¿no? Dependiendo de la situación. Ya eso lo hemos estudiado en estática uno. De todas maneras, te voy a mostrar las diapositivas de estática uno y ahí están todas las fuerzas que hemos estudiado. Y vamos a estudiar más fuerzas todavía. Vamos a estudiar las fuerzas gravitatorias. Cuando entremos a la siguiente parte del bimestre, que será el último bimestre, el bimestre 4, ahí vamos a estudiar las fuerzas eléctricas, campo magnético y campo eléctrico. Ahí voy a estar más estricto todavía. Entonces, imagínense que este cuerpo no se va a mover, ¿ya? Pero al generar una fuerza en un determinado punto, ¿qué va a hacer? Va a generar un giro. Y ese es el momento. Eso es lo que estamos estudiando ahora. Es la segunda parte, el momento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, resulta muy conocido el efecto de la rotación de las fuerzas sobre cuerpos rígidos. Esto lo percibimos cuando una puerta se abre o cierra debido a la fuerza aplicada por una persona o el movimiento del timón de un automóvil debido a las fuerzas aplicadas por las manos del conductor. Si sacamos un clavo, notamos que es más fácil sacarlo con un martillo que con un alicate. ¿Saben qué es un martillo y qué es un alicate, no? ¿Alguna vez han visto? Ya. O cuando abrimos la llave de agua, cortamos con una tijera, etc. Estamos siempre aplicando fuerzas y produciendo rotación en los cuerpos, ¿no? Parece, pues, necesario agregar un nuevo concepto de físico que pueda medir estos efectos. Y se ha convenido en denominarlo de dos modos: momento de una fuerza o torque. Entonces, seguramente bueno, no sé si ustedes han visto este tema. Bueno, antes enseñaba los primeros auxilios. Cuando había no un derrame, sino flujo constante de sangre, es decir, había una herida, una hemorragia, se le dice eso. Lo que hacían era hacer un torque para frenar el sangrado. ¿Qué hacían? Tenían una telita y hacían un torque. Apretaba hasta detener el sangrado. Por ejemplo, es una aplicación del torque. ¿No? Por eso es el término torque. Hagan un torque para que detengamos el sangrado. Más o menos para que tengan una idea de qué es un torque. Momento de una fuerza.
También se le denomina torque y viene a ser aquella magnitud física vectorial que nos indica la capacidad que tiene la fuerza a producir giro o rotación respecto de un punto o eje de giro. Como pueden ver acá, el sistema de estudio es este punto A. El momento de fuerza va a estar denotado, ¿no? Por la fuerza que están estudiando y una distancia ya definida. Y el producto de ambos genera pues, el llamado momento. Y obviamente existe una rotación, producto de esta fuerza, porque dense cuenta, esta fuerza va a ser que este, de que este objeto, vamos a imaginar un objeto, genere una rotación. ¿Ok? O de este otro punto de vista podemos tener esta superficie, ¿no? Esta superficie, al aplicarle una fuerza, ¿no? Va a girar, ¿ya? Entonces, esto va a ser con respecto al punto A. Podemos estudiar diferentes puntos y tomar diferentes distancias, tomando la misma fuerza. Y ahí podríamos analizar cuál es el comportamiento de ese sistema. Quiere decir, cuando digo analizar, me refiero a calcular datos, valores, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si aumentamos la distancia póngase, de 3 metros a 5 metros. 4,5, 4,3. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? El momento aumenta, disminuye. Entonces, eso es analizar. ¿Ya? Analizar es eso. Comparar datos. De todas maneras, definimos al momento de la fuerza con respecto al punto o se evalúa en el módulo de la siguiente manera. El momento en el punto O, ¿no? Y acá arriba, en el exponente, se le coloca F, y ese F es fuerza, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el punto O, y aplicando tal fuerza, el momento es tanto. Y el momento, obviamente, es calcular la fuerza multiplicado por la distancia. Siendo la distancia el producto, ¿no? Perdón, la distancia siendo la variación del vector posición. Ah, ya. Entonces, como esto es un vector, esto está de manera escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es un número nada más. Porque aún no hemos agregado las componentes I, J, K, que hacen referencia a los tres ejes. ¿Ya? Eje Z, eje Y, eje X. Entonces, obviamente que el objeto, ¿no? Va a ser un giro horario o antihorario, dependiendo de la situación, ¿no? Y obviamente que este objeto se mueve dentro de estas tres dimensiones. Pero ahora no vamos a trabajar con ello, ¿no? No, todavía no. O bueno, todavía no van a trabajar, eso lo van a ver todavía en la universidad, tengo entendido. Pero solo estamos trabajando con valores escalares. Rara vez estamos trabajando con vectores. Entonces, vamos a definir qué es cada cosa. Ojo, acá escuchen, ¿ah? Es módulo de la fuerza. No estamos diciendo todavía, estamos trabajando con vectores y eso es muy importante entender. El vector tiene dirección, la fuerza tiene dirección. Vean que esta flecha tiene una dirección ya definida. Esta flecha tiene una magnitud, tiene un sentido, por eso tiene un ángulo, ¿no? Y eso, lógicamente, va a generar coordenadas. Ya, eso es muy importante entenderlo. Pero ahora no vamos a trabajar con sus coordenadas, o sea, en qué posición se encuentra la fuerza. Simplemente trabajamos con los datos, con valores numéricos, con valores escalares, nada más. La distancia va a ser perpendicular, o bueno, distancia perpendicular que existe entre el punto, yo voy a decir sí,
y la línea de acción de fuerzas F. Esta de acá, entre este punto y la fuerza es perpendicular, ¿no? Generando un ángulo de 90 grados. Y aquí, para calcular la fuerza, tú puedes aplicar trigonometría. Ustedes están llevando trigonometría, así que no pueden decir que no. Obviamente que yo también les voy a enseñar a calcular por esos métodos, ¿no? También las distancias se puede calcular también por trigonometría porque son longitudes de un triángulo imaginario, ¿no? Se puede calcular. Chicos, yo ya tomé asistencia, no se molesten en prender las cámaras. Regla de signos. El momento es positivo si el giro es antihorario, es decir, va a tomar un signo positivo. El resultado es un signo positivo. Y es negativo si el giro es horario, es opuesto, ¿no? A lo anterior. Entonces, el momento resultante, es decir, el vector del momento resultante va a ser igual a la sumatoria de los momentos, ¿no? De cada fuerza. Es decir, el momento en el punto O, aplicando una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4. Aplicando diferentes fuerzas. Y esto está definido por la ecuación que estamos viendo acá. En el 2, bueno, en el primer caso pueden ver que hay una rotación en el sentido horario. Fíjense, ¿no? Si es que ustedes no entienden el término horario, ¿alguna vez han visto un reloj? A ver, un momento. Pequeño problema con el internet. A ver, 34, está bien. ¿Qué pasó? A ver, comentarios. No voy a leer chats por si acaso, si no se molestan en escribir tampoco. A ver, escuchen chicos. Ya, ¿qué iba a hacer? Esto de acá. No sé si alguna vez han visto un horario, un reloj antiguo. Ya los que han visto sí van a entender y los que no, más o menos tengan entendido cómo manejar esto. El minutero y el segundero, ¿no? Que era medianoche, ¿no? Y una, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, ¿no? Estas son las manejillas del reloj. Las manejillas del reloj van hacia ese lado, se dirigen nuevamente a cumplir un día, porque el día tiene 24 horas, 12 por 2, 24. El objetivo, el objetivo netamente es de que se muevan las manejillas hasta llegar nuevamente al punto inicial, ¿no? Entonces, la dirección que toma es horario, por el término del reloj, por la hora. Antihoraria sería, pues, contraria a las manejillas del reloj. Lógicamente que esto de acá debería ser ya conocido por ustedes. Ya, pero obviamente que no está de más explicar nuevamente. Este reloj de acá, ¿no? Es, va a estar indicado por estas manejillas. Ya. Manecilla, manejilla, bueno, como quieran decir a esas flechitas. En fin, entonces el signo es importante. ¿Por qué? Acá la fuerza que se le aplica está en esa posición, genera un giro horario,
una rotación en sentido horario, por ende el producto va a ser, en sí debería ser positivo, ¿no? Pero vamos a ver la distancia también. Menos por menos más. Obvio, esto no es una resta, ojo, es una multiplicación, no se confunda. ¿Qué más? Vamos a continuar con el 2. En el inciso 2 tenemos una rotación en el sentido antihorario, donde el momento en el punto cero o el momento inicial, bueno, esto debería ser O, no sé por qué pusieron cero ahí. O de una fuerza determinada va a ser igual a menos la fuerza por la distancia, ¿ya? Y lógicamente ese menos viene por la oposición que se tiene. Segunda condición para el equilibrio. Esa es una de las primeras condiciones o la primera, ¿no? La segunda condición radica en lo siguiente. Un cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación respecto a un punto si la suma de momentos respecto a ese punto es cero. El caso más común de equilibrio de rotación es cuando un cuerpo no experimenta giros. Ejemplo, tenemos esta varilla y tenemos dos tensiones o dos fuerzas. Aquí tenemos una tensión y tenemos una resultante. Obviamente que también podríamos tener, esto también va a estar expuesto a la fuerza de gravedad, la fuerza gravitatoria. Tenemos longitudes ahí. Como la barra no gira, se puede aplicar la segunda condición de equilibrio tomando como centro el momento en el punto cero. Es decir, tomamos aquí. Entonces, la sumatoria del vector momentum, ¿no? Momento en el punto de cada fuerza va a ser igual a cero. O sea, la sumatoria del momento tiene que ser cero, así como la sumatoria de fuerzas en los ejes, como hemos visto anteriormente. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Entonces vamos a hacer los ejercicios de una vez. ¿Listo? En el ejercicio uno nos dice determinar el módulo del momento respecto a el punto A producido por una fuerza de 10 newton. Bueno, acá ya está su resolución. Nada más tiene que multiplicar, ¿no? Y lógicamente usar esta ecuación. Podemos ver que la ecuación va a ser de la siguiente manera. El momento en A de la fuerza F será igual al producto de esa fuerza multiplicado por una distancia. En ese caso, fíjense chicos, ¿ah? En este ejercicio el punto A está acá y la fuerza que se aplica está aquí. Entonces, del punto hasta el punto donde se está aplicando la fuerza hay una distancia y esa es la distancia que ustedes tienen que tomar. ¿Ok? Y la fuerza ya saben en qué unidades está. No, la fuerza ya se le define. Entonces, podemos denotar que el producto de ambos va a ser igual a 50, ¿no? Porque la fuerza nos están diciendo que es 10 y la distancia es 5. Las unidades tienen que estar en unidades de fuerza por distancia, ¿ok? Fuerza por distancia. Profesor, fuerza por distancia se multiplica, ¿cierto? Sí, se O multiplica. ok. Sí. Ya, entonces vamos con el ejercicio 2. Calcula el módulo del momento producido por la fuerza F igual a 13 con respecto al punto C. A ver, ¿cómo se resolvería eso? Eso creo que ya lo tienen. ¿Cuánto sale? A ver, chicos, ¿cuánto sale?
Vamos a ver entonces, una vez. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es 13 por 4? 13 por 4, chicos, ¿cuánto es? Ya pasaron primaria y secundaria, chicos. 52. 52, bro. Esa es la respuesta. ¿Cuándo, bro? ¿Cuándo, bro? Ustedes ya deberían saber multiplicar, ya están en la secundaria. Nada más, eso es todo. Así son las tareas que yo dejo. No sé por qué tienen complicación. Bueno, ya cada uno ve sus diferencias. Entonces, en el ejercicio 2 tenemos, lógicamente, yo lo voy a resolver de todas maneras para que quede claro. ¿Ya? En el ejercicio 2 nos piden calcular, ya, el ejercicio 2 nos pide calcular en el punto C el momento. Sabemos que el momento en el punto C de la fuerza F será igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Y la distancia, pues esta de acá que ya tenemos. Entonces, el momento en C con la fuerza F será igual a 4 multiplicado por... ¿Cuánto es la fuerza? 13. Obviamente que las unidades son newton metro. ¿Cuánto sale, me dijeron? 4 por 3, 12. Lleva uno. 4 por uno, 4 más uno, 52. Pues estoy mal. Está bien, profesor. 52. No sé qué me dijo 56. Lo escuché mal. Ya, 52 newton metro. Esa es la respuesta. Es sencillo. En 3, misma situación. A ver, es muy importante entender que esto es módulo, entonces no nos complicamos mucho con los signos aún. ¿Ya? Entonces, calcula el módulo del momento con respecto a O, producido por la fuerza F. Entonces, el momentum, ¿no? En O, de la fuerza F será igual a una fuerza de torque. Igual. ¿Eso es igual a cuánto? A 20 newton multiplicado por 3 metros. Cuatro, calcule el módulo del momento producido por la fuerza F con respecto al punto O. Toda la fuerza es igual a 10 newton. ¿Qué hacemos acá? ¿Alguien tiene una idea de qué hacer acá? ¿Dividir? Dividir. A ver, ¿cómo? Explícame. Multiplicar, multiplicar. ¿Ya? ¿Cómo? Explícame, por favor. ¿Cómo lo vamos a multiplicar, señorita? Por favor, explíquese. Oh, Mm, Creo que podríamos primero sumar el 7 con el 2m y después multiplicarlo o dividir en todo caso. a ver, repita, señorita, no lo escuché. O sea, primero sumar el 7m con el 2m, sumarlo y después como que multiplicarlo con el 10n. Puede ser, o sea, es solo una idea lo que estoy diciendo.
Profe, se multiplica. Ya, por ahí está la situación. ¿Qué más? Se multiplica 7 por 53. ¿Por qué 7 por 53? Profe, ¿no se sumaría los dos? 7 con 2m. Ya, pero ¿por qué? A ver, quiero que me expliquen esa parte. ¿Por qué? Mira, Creo que escuchen. porque son iguales y debe haber un igual para hacer solo un número y después multiplicarlo con el otro. No confundan. Por eso tienen que este es un ángulo. Nada que ver el ángulo acá. El ángulo te va a ayudar para calcular la magnitud, sí. Algo falta. ¿Qué falta? A ver, chicos. ¿La fuerza está de manera perpendicular o está de manera... mm, mm, a ver, esto sería un ángulo obtuso. Bueno, la situación acá es de que este ángulo que ven acá, ¿sí? A ver, chicos. Este ángulo nos va a ayudar mucho. ¿Ven este ángulo? ¿Cuánto es? 53. ¿Cuánto sería acá? Si este es un ángulo recto. Señorita, no, una señorita estaba hablando, no, no sé quién fue. A ver. mm, buenas tardes, buenos días. ¿Qué pasó? A ver, la sumatoria de tres de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto debe sumar, señorita Silvana? ¿Cuánto debe sumar? ¿Qué cosa, profesor? La suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo, un triángulo cualquiera, ¿cuánto debería ser? Ya, 90, creo. 180, señorita. Ay, ay, disculpa. Bueno, bueno, ya no importa. Entonces, con esa idea, ¿cuánto sería el ángulo que está acá? A ver, ¿cuánto sería? 7. ¿Cuánto? 128.